Mamá, lo hicieron otra vez. No vengas a recogerme hoy. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje de texto que mi hija me había enviado desde la escuela. Hola a todos. Era otro día más en el que mi hija de 12 años me rogaba que no me acercara, porque las otras madres convertían nuestra vida en un infierno. Otro día en el que veía a mi brillante y bondadosa niña encogerse en sí misma porque Caroline Prescott y su séquito habían decidido que no pertenecíamos a Willow Ridge. Me quedé mirando por la ventana de mi cabaña alquilada en Pine Street, observando a los obreros levantar la imponente casa en Crestline Hill. Los vecinos se quejaban constantemente del ruido, de los camiones y de las sombras que proyectaría aquella construcción, y Caroline Prescott era la más ruidosa de todas. Cada jornada contemplaba cómo esos hombres levantaban, ladrillo a ladrillo, lo que para mí era un sueño hecho realidad, y al mismo tiempo escuchaba a Caroline despotricar contra la obra como si se tratara de un monstruo que invadía su reino. Si tan solo supieran la verdad, aunque ni siquiera Maya conocía lo que realmente hacía yo para ganarme la vida. Había mantenido todo simple, callado, normal, únicamente una madre y una hija empezando de cero después del divorcio. Sin ropa de diseñador, sin un coche lujoso, sin presumir jamás de mi trabajo. Creí que mantenernos en un perfil bajo le daría a Maya la oportunidad de hacer verdaderas amistades. Me equivoqué de manera dolorosa. Lo que nadie sospechaba era que la casa que más criticaban, la que despreciaban a diario, era en realidad mía. Caroline Prescott reinaba en la escuela primaria de Willow Ridge como una auténtica reina. Tenía 45 años, estaba casada con el ostentoso promotor inmobiliario Richard Prescott, conducía un Lexus GX blanco y se aseguraba de que todos conocieran hasta el último detalle de los ingresos de su familia. Su hija Blair era una réplica exacta, bonita, cruel y absolutamente convencida de ser superior a los demás. La conocí por primera vez en la reunión de café del colegio, en septiembre. Yo había acudido en vaqueros y un suéter sencillo de Target, conduciendo mi viejo Prius, mientras Maya rebosaba ilusión por hacer nuevos amigos. «Oh, tú debes de ser la inquilina», dijo Caroline, recorriéndome con la mirada de arriba abajo como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Pine Street, ¿verdad? Un barrio tan acogedor. Las demás madres rieron. Mónica Walsh, que conducía un BMW X5, añadió. Nos preguntábamos quién se había mudado a la antigua casa de la señora Henderson, ha estado vacía tanto tiempo. Bueno, continuó Caroline, removiendo su late con una uña perfectamente cuidada, seguro que encajarás bien. Aquí somos muy acogedoras con todo tipo de personas. Todo tipo, como si yo fuera un animal exótico. Podría haber terminado aquella conversación en ese mismo instante, con una simple llamada a mi asistente, con tan solo mencionar a Alison Atelier, y la sonrisa arrogante de Caroline se habría desmoronado. Pero algo me detuvo. ¿A qué se dedica tu marido?, preguntó Mónica Walsh, inclinándose hacia mí con expectación. Estoy divorciada, respondí con calma. El silencio que siguió fue atronador. La sonrisa de Caroline se afiló como la hoja de un cuchillo. Vaya, eso debe de ser complicado en lo financiero, sobre todo en un lugar como este, donde todo resulta tan caro. Me las arreglo, contesté. Estoy segura de que sí, querida. Las madres solteras tenemos que apoyarnos, ¿no crees? Aunque debo decir que es valiente por tu parte mudarte a un sitio tan aspiracional. Aspiracional, como si yo estuviera fingiendo ser algo que no era. Pero pronto descubrirían exactamente aquello que yo fingía no ser. La exclusión empezó de inmediato. Invitaciones a fiestas de cumpleaños que nunca llegaron, planes de juego de los que Maya se enteraba pero a los que jamás era invitada, mensajes grupales sobre eventos escolares que misteriosamente omitían mi número. Y no era una simple exclusión, era una destrucción calculada. El primer episodio ocurrió durante el almuerzo. Maya regresó a casa con el sándwich intacto y los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¿Qué pasó, mi amor? Blair y sus amigas se sentaron en mi mesa, susurró Maya. Dijeron que olía a pobre, luego se cambiaron de sitio y le dijeron a todos que no se acercaran a mí porque la pobreza podía ser contagiosa. Sentí la rabia encenderse en mi pecho como metal fundido. Mis manos se cerraron con tanta fuerza que mis uñas me hicieron sangrar, y aún así logré preguntar. ¿Comiste sola otra vez? La voz de Maya se quebró, la señora Peterson me vio llorar y me preguntó si estaba bien, ¿pero qué podía decirle? ¿Que mis compañeros piensan que soy sucia porque vivimos de alquiler? Podría haber terminado con todo aquello con una sola llamada, una simple mención a Alison Atelier, y todas esas madres estarían rogando la amistad de Maya. Pero yo quería que ella tuviera relaciones auténticas, no transacciones. El segundo incidente fue aún peor. Maya llegó a casa sin su mochila. ¿Dónde está tu bolsa, cariño?
Blair la tomó en el recreo, murmuró. Dijo que quería comprobar si los niños pobres llevan cosas diferentes. Su voz era hueca, derrotada. La vació entera delante de todos, mis libros, mis lápices, Se le quebró la voz. Mi dinero para el almuerzo se cayó y entonces dijo, oh, miren, dinero de caridad. Me arrodillé a su lado, viendo cómo mi hija desaparecía frente a mis ojos. Había dejado de desayunar, unas ojeras oscuras se extendían bajo sus párpados, se sobresaltaba cada vez que su teléfono vibraba. ¿Recuperaste tus cosas? Sí, pero, Maya bajó la mirada, alguien tomó una foto de mis cosas tiradas en el suelo. Probablemente ya esté en Instagram. Aquella noche la abracé mientras sollozaba en mi hombro. Sus costillas se marcaban bajo mis manos, había perdido peso. Mamá, podemos mudarnos, por favor. Sé que a ti te gusta este lugar, pero yo no puedo más. Mientras la sostenía entre mis brazos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Yo había intentado protegerla ocultando quiénes éramos en realidad, y lo único que conseguí fue exponerla a una crueldad que tenía el poder de detener. El tercer incidente destrozó algo en mi interior. Maya entró a nuestra cabaña con el uniforme manchado de hierba y lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez estaba temblando. Maya, ¿qué ha pasado? Me acorralaron después de la escuela, Blair, Sophie y Emma, respiraba entrecortada. Dijeron que probablemente tú eras narcotraficante o algo así, porque de qué otra forma podría una madre soltera permitirse vivir aquí. Dijeron que estaban protegiendo a la escuela asegurándose de que todos supieran lo que realmente éramos. Mi visión se nubló de furia. Esos niños, esos crueles y engreídos niños, estaban destruyendo el espíritu de mi hija con mentiras, mientras yo me sentaba sobre millones de dólares y una reputación capaz de comprar y vender a todos los padres de su círculo social. Y entonces Blair me empujó al suelo y dijo, quédate abajo, en el lugar que te corresponde. La voz de Maya era apenas un susurro. Mamá, quise defenderme, pero no sabía cómo, ¿y si tiene razón? ¿Y si de verdad no pertenecemos aquí? Esa noche, Maya volvió a pedirme que nos mudáramos. La abracé hasta que se quedó dormida llorando, y en ese momento tomé una decisión, mañana todo cambiaría. Mientras tanto, la campaña de Caroline contra nosotras se intensificaba día a día. Todo comenzó con el grupo de WhatsApp. Supe de él solo porque otra madre, Lisa Richards, me envió por error una captura de pantalla destinada a alguien más. El grupo se llamaba Willow Ridge Moms Verified y tenía 37 miembros. Yo no estaba incluida. Los mensajes eran quirúrgicos en su crueldad. Caroline, solo un recordatorio sobre la fiesta de cumpleaños de Emma este fin de semana. Por favor confirmen asistencia para poder organizar la mesa. Jennifer, ¿debería preguntar por la familia nueva? Caroline, ¿los inquilinos? Mejor mantengamos esto íntimo, ya saben. Poco a poco me fueron llegando más capturas de pantalla de madres con remordimientos. Caroline estaba orquestando un asedio social. Caroline, me preocupan algunas familias en la escuela. Debemos proteger los valores de nuestros hijos. Mónica, ¿qué quieres decir, Caroline? Caroline, algunas personas se mudan a barrios que no pueden permitirse con la esperanza de trepar socialmente. Envía un mensaje equivocado a nuestros niños sobre lo que significa ganarse tu lugar. Los encuentros en la cafetería se convirtieron en el teatro personal de Caroline. Todos los martes se instalaba en el Starbucks junto a la escuela, sincronizando su llegada perfectamente con la mía. Oh, Nora, gritaba en voz alta, ¿sigues conduciendo ese pequeño Prius? Qué consciente del medio ambiente por tu parte. Richard dice que los coches eléctricos son el futuro, para la gente que tiene otras prioridades. Su audiencia reía al unísono. Sabes, deberíamos invitarte algún día a nuestra casa, aunque probablemente sea demasiado grande, podrías sentirte incómoda. Pero Richard siempre dice que debemos ser caritativos con los menos afortunados. Cada palabra estaba elegida para herir, para establecer jerarquías, para recordarle a todo aquel que escuchara exactamente en qué lugar me situaba a ella dentro de su mundo. Lo más cruel era cómo reclutaba aliadas. Caroline tenía el don de hacer cómplices a otras madres, disfrazando su crueldad como si fuese protección. Me preocupa Maya, le dijo a Jennifer Williams en la recogida, con un volumen lo bastante alto para que yo lo oyera. La pobre parece tan retraída. Debe de ser duro cuando tu madre no puede proporcionar la misma estabilidad que otras familias. Jennifer asintió con gesto compasivo, lanzándome miradas de lástima. Los niños necesitan constancia, continuó Caroline. Cuando los padres atraviesan dificultades económicas, los hijos siempre sufren.
Quizá Maya se beneficiaría de pasar más tiempo con familias más estables, como un trabajo de caridad, pero social. Se estaba pintando a sí misma como la salvadora de mi hija, mientras usaba la compasión como un arma. Y cada día, yo observaba a los equipos de construcción levantar mi obra maestra en Crestline Hill, mientras Caroline permanecía a 20 metros despotricando contra ella. Esa monstruosidad está arruinando todo nuestro vecindario, proclamaba para que todos pudieran oírla. Quienquiera que lo esté construyendo no respeta los estándares de la comunidad. Probablemente algún nuevo rico del mundo tecnológico, con más dinero que gusto. Cada día yo veía como aquellos obreros levantaban mi casa soñada, ladrillo tras ladrillo perfecto, y cada día escuchaba a Carolina insultarla, como si fuese una aberración que invadía su reino. Me quedaba en la ventana de mi cabaña, café en mano, contemplando cómo se vertían los cimientos, mientras la voz de Caroline se extendía por la calle. Richard dice que va a proyectar sombras sobre la mitad de la colina, realmente egoísta. Hay gente que no entiende que la riqueza trae consigo responsabilidad. La ironía era una tortura exquisita. Estaba insultando la obra de mi vida, mi visión artística, mi casa soñada, al mismo tiempo que destruía la infancia de mi hija por pura maldad. Una mañana, mientras estaba en una llamada con un cliente discutiendo las especificaciones de la bodega de vinos, Caroline apareció en la acera con otras 3 madres, gesticulando airadamente hacia la obra. El ruido ya es de por sí una falta de consideración, declaró, y el polvo. Sophie ha desarrollado alergias. Richard está pensando en presentar una queja al ayuntamiento. Yo podría haber salido en ese instante y presentarme como la arquitecta. Podría haber mencionado que la supuesta propietaria nueva rica estaba a apenas 10 metros de distancia. Pero ver a Caroline cavar su propia tumba era más dulce que cualquier réplica que pudiera haber planeado. A la mañana siguiente recibí la llamada del colegio. Había habido otro incidente. Maya estaba en la oficina del director y necesitaba acudir de inmediato. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando mi asistente llamó a la puerta. Señora Allison, la escuela de Maya ha llamado, es una emergencia. Pedí disculpas al magnate tecnológico y a su esposa, que habían volado desde San Francisco específicamente para discutir los planos de su nueva mansión, tomé mis llaves y conduje directamente a Willow Ridge Elementary. No tuve tiempo de cambiarme. Aún llevaba el traje azul marino entallado y los tacones de low boating que había elegido para la presentación. 5 madres se agrupaban cerca de la entrada del colegio, junto a sus BMW X5 y Audi Q7. Caroline estaba de pie frente a su Lexus blanco, gesticulando con dramatismo mientras mantenía su habitual corte de aduladoras. Entonces aparqué en mi G-Wagon negro mate. Todas las conversaciones se detuvieron. El contraste fue inmediato y brutal. Sus coches, que seguramente les parecían caros, de pronto parecían juguetes al lado del mío. Descendí, y el rostro de Caroline palideció. Vaya, dijo con una voz más aguda de lo habitual, supongo que incluso las inquilinas pueden permitirse atuendos bonitos para ocasiones especiales. Pero su confianza empezaba a resquebrajarse. Las demás madres miraban mi coche con una envidia apenas disimulada. Caroline, dije con calma, qué agradable verte. Antes de que pudiera responder, Tommy Richards, de 8 años, se soltó de un grupo de niños y señaló mi vehículo. ¡Wow, mamá! Mira ese G-Wagon, debe de ser carísimo, ¿verdad? Su madre, Lisa, ya lo estaba contemplando con fascinación. Tommy, no señales, dijo de manera automática, pero enseguida me miró con más atención. Espera, eres tú. Oh, Dios mío, tú eres Noah Allison, de Ellison Atelier. Las palabras cayeron en el grupo como una bomba. Margaret Chen soltó un grito ahogado. ¿Diseñaste la finca Harrington? La que salió en Architectural Digest. Un adolescente que pasaba con sus amigos se detuvo en seco. ¿Ha dicho Allison Atelier? Mi madre lleva 2 años intentando conseguir una cita con ellos. Solo aceptan clientes con fortunas de nivel multimillonario. Jennifer Williams buscaba frenéticamente en su teléfono. Oh, Dios mío, Nora Allison. Forbes la llama la arquitecta de los ultrarricos, con una lista de espera de 3 años. La boca de Caroline se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Eso es imposible, murmuró. Tú alquilas esa cabaña en Pine Street. Temporalmente, respondí con una sonrisa suave. Cuando diseñas casas de ensueño para ganarte la vida, tiendes a tomarte tu tiempo con la tuya propia. Podría haberla humillado en ese mismo instante, pero no lo necesitaba, la verdad ya lo estaba haciendo por mí. El silencio era absoluto. Cada madre de ese círculo estaba recalculando todo lo que creía saber. La construcción en Crestline Hill, susurró Margaret. ¿La que lleva meses en marcha? Cada detalle fue diseñado por mí, confirmé,
desde la piscina infinita con vistas al valle hasta la bodega subterránea inspirada en el viñedo de mi abuelo en Senoumi. Él fue jornalero en el campo. Blair Prescott había aparecido junto a su madre y me observaba con horror. Aquella misma niña que una vez había ridiculizado a Maya en internet llamándola Barbie de bajo presupuesto ahora permanecía inmóvil a su lado, viendo cómo su pequeño imperio se desmoronaba. «Mamá», susurró Blair tirando de la manga de Caroline con urgencia, «mamá, esa es la madre de Maya». Fuimos muy malas con ella. Caroline por fin encontró la voz. «Podrías habernos dicho quién eras». Incliné la cabeza con gesto reflexivo. ¿De verdad? Porque cuando Maya comentó que su mamá diseñaba casas, Blair le respondió que la gente pobre no podía ser arquitecta. Las demás madres se removieron incómodas. Sus BMW y sus Audi, que hasta entonces les parecían símbolos de éxito, de pronto se revelaban como lo que eran, lujo de gama media para quienes aún se preocupaban por impresionar a sus vecinos. Quería que Maya tuviera una infancia normal, continué. Pensé que, si manteníamos las cosas simples, podría hacer amistades basadas en lo que ella es, no en lo que yo hago. Fui ingenua al creer que eso era posible en un lugar donde los niños se juzgan entre sí por las letras del contrato de leasing de los coches de sus padres. Lisa Richards dio un paso al frente, entusiasmada. Señora Ellison, ¿no consideraría nuestro proyecto? Llevamos meses en listas de espera. Sonreí con cortesía. Mi asistente les enviará información. Aunque debería mencionar que el proyecto de Crestlin proyectará sombras bastante dramáticas sobre el valle, en especial sobre la propiedad de los Prescott al atardecer. El rostro de Caroline se volvió blanco al comprender lo que estaba diciendo. La misma casa de la que había renegado durante meses arrojaba esa sombra a propósito. Mía, añadí lo bastante alto para que todas escucharan, y, Caroline, tu propiedad se asienta parcialmente sobre un terreno de mi sociedad patrimonial. Lo compré en silencio hace 5 años, cuando salió a la venta. Caroline parpadeó con rapidez, su compostura hecha añicos. Eso es imposible. Quizás deberías revisar tu escritura. Sección B, servidumbre del jardín trasero. Esa parte donde organizas tus fiestas al aire libre, técnicamente has estado recibiendo invitados en mi terreno. El suspiro colectivo fue audible. Margaret Chen se tapó la boca con la mano. Jennifer Williams incluso dio un paso atrás. No te preocupes, añadí con suavidad, mi voz tan serena como la seda. No me interesan las demandas, solo los límites. A veces el universo tiene sentido del humor. A veces simplemente sabe escoger el momento perfecto. Las piernas de Caroline parecían a punto de ceder. La mujer que había pasado meses construyendo jerarquías sociales acababa de descubrir que la persona que situaba en lo más bajo de su pirámide en realidad era la dueña del suelo bajo sus pies. En ese instante, Maya salió del colegio acompañada de su profesora. Había estado llorando, pero al verme enderezó los hombros con una dignidad tranquila. ¿Lista para irnos, cariño?, pregunté tendiéndole la mano. Maya pasó junto al grupo de madres sin pronunciar palabra y tomó mi mano. Cuando llegamos al G-Wagon, me miró con esos ojos oscuros y serios. «Mamá, ¿eres famosa o algo así?» «No, cielo», respondí ayudándola a subir al asiento del copiloto. «Solo construyo cosas hermosas». La transformación fue rápida y total. En cuestión de días, las acosadoras de Maya se convirtieron en sus mayores admiradoras. Los mismos niños que la habían ridiculizado por vivir en una casa de alquiler ahora se jactaban de conocer a la hija de la arquitecta. Pero el cambio real fue en Maya, caminaba erguida, hablaba con seguridad, y cuando Blair intentó una última crueldad, Maya simplemente respondió, «Mi madre construye casas para gente que de verdad importa». «¿Qué hace la tuya además de chismorrear?» 6 meses después, nuestra casa en Crestland Hill estaba terminada. El dormitorio de Maya tenía su propio balcón con vistas a la piscina infinita, y pasaba horas allí leyendo, finalmente en paz, en un espacio verdaderamente nuestro. Los Prescott se mudaron 2 meses después de que concluyera la obra. Aparentemente las sombras hacían su jardín inútil para recibir visitas. Caroline nunca se disculpó, ni conmigo ni con Maya. Una noche, mientras arropaba a mi hija en nuestra hermosa nueva casa, ella me miró con sus ojos sabios y preguntó, «Mamá, ¿por qué no les dijiste desde el principio quién eras?» Me quedé pensativa, observando cómo la última luz del atardecer pintaba las paredes de su habitación. Desde su balcón, la vieja cabaña de Pine Street no era más que un punto acogedor en la distancia. Porque quería que vieras cómo son las personas cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Y quería que aprendieras que tu valor no depende de sus opiniones. Ahora lo sabes, lo más importante que puedes construir es tu propio carácter. Todo lo demás es solo arquitectura.
Ella sonrió y cerró los ojos, segura en una casa construida no solo con piedra y acero, sino también con la confianza serena que nace de conocer tu verdadero valor. A veces la mejor venganza no es cruel ni dramática. A veces consiste simplemente en vivir con tanta autenticidad que la mezquindad ajena se vuelve irrelevante. Las sombras que proyectamos no siempre se tratan de bloquear la luz. A veces consisten en crear espacio para que crezcan cosas mejores. Historia 2. La basura como tú no tiene lugar en mi vida. Hace 9 años, mi hermano me golpeó en la cara con un puñetazo. Después me miró fijamente a los ojos y, con voz dura, dijo: Hola, me llamo Kao. El aire olía a carbón, a cerveza y a un exceso de cortesía fingida. Era un cálido domingo por la tarde en Charleston, Carolina del Sur, y el patio trasero de mi hermano Caleb bullía con los de siempre, primos poniéndose al día, tíos tambaleándose con cerveza ligera, alguien quemando costillas en la parrilla mientras fingía saber lo que hacía. Yo permanecía apartado, con un vaso de plástico en la mano, asintiendo y sonriendo, pretendiendo que no quería estar allí. Sin embargo, año tras año seguía apareciendo, con la esperanza de que, quizá esta vez, todo fuera distinto, de que tal vez dejaran de tratarme como si fuera un simple sobrante. Mi cuñada Venus lucía su habitual sonrisa impostada, se movía de un grupo a otro como una debutante sureña convertida en reina de colmena. Todo en ella proclamaba: yo soy la dueña de esta familia. Y lo triste era que no se equivocaba. Cal, cariño, dijo demasiado alto, apoyando su mano perfectamente cuidada sobre mi hombro como si me hiciera un favor. ¿Todavía sin trabajo? Debe de ser agradable tener tanto tiempo libre. Aquellas palabras dolieron más que una bofetada. Algunos alrededor rieron, no fuerte, apenas un murmullo nervioso, pero lo suficiente para que escociera. Caleb guardó silencio, limitándose a dar un trago más a su cerveza, con los ojos clavados en el césped como si le debiera algo. En realidad estoy trabajando por cuenta propia, respondí con voz firme. Es flexible y está bien pagado. Venus inclinó la cabeza y replicó: flexible es una manera bonita de decir que vives del esfuerzo de los demás, ¿no lo crees? Algo dentro de mí se quebró, aunque no respondí todavía. Caleb intervino al fin: tiene razón. Siempre estás aquí cuando hay comida gratis y buena compañía, pero el resto del año desapareces. ¿Desaparezco? Yo era el que llamaba, el que ayudó a papá a reparar la terraza, el que le prestó dinero a Caleb cuando él y Venus estaban ahogados con la hipoteca. Tragué saliva con fuerza. Nunca pedí nada, murmuré. Oh, vamos, interrumpió Venus, eso suena tan victimista. Acéptalo, divagas, llegas con las manos vacías, tienes 37 años y aún no sabes qué hacer con tu vida. La familia está cansada. La familia, como si yo no formara parte de ella. Miré alrededor, nadie habló, ni la tía May, a la que conduje 2 horas para recogerla del hospital, ni el tío Brent, cuya cortadora de césped arreglé el verano pasado. Todos permanecieron en silencio, refugiados en sus vasos. Entonces vi a mamá sentada en el porche, sosteniendo un pequeño objeto entre las manos. Nuestras miradas se cruzaron, pero enseguida apartó la vista, su rostro era indescifrable, como si no quisiera ser parte de aquella escena, pero tampoco se atreviera a intervenir. Sentí un nudo en el pecho. Me volví hacia Venus dispuesto a decir algo, lo que fuera, pero Caleb se interpuso entre nosotros. Sus ojos brillaban vidriosos y su voz salió demasiado alta: crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad? Siempre actuando como un triste poeta, pero no eres nada, Cal. Nunca has sido nada. El silencio se volvió pesado. ¿De verdad piensas eso de mí?, pregunté con la voz quebrada. Caleb se acercó un paso más: la basura como tú no tiene lugar en mi vida. Y entonces lanzó su puño, golpeándome en la mandíbula con violencia. El vaso voló de mis manos, mis rodillas cedieron y caí al suelo. Nadie se movió en un primer instante. Solo escuchaba el zumbido de las cigarras y el tambor salvaje de mi propio corazón. La sangre me llenó la boca. Me incorporé lentamente, aturdido, y volví a ver a mamá. Seguía en el porche, inmóvil, callada, pero en su mano sostenía el objeto que antes había notado, el viejo reloj de bolsillo de papá, agrietado, con la manecilla de los minutos atascada entre 2 números. Se levantó, caminó hacia mí y, sin decir nada, lo depositó en mi palma. Luego se dio la vuelta y se marchó. No se sintió como un gesto de amor, sino como un cierre. No lloré, no respondí con violencia. Me puse de pie tambaleante, sangrando, y me marché. No solo del patio, no solo de aquella casa, sino de la familia.
Pasaron 9 años antes de volver a verlos, y aún entonces, lo hicieron únicamente porque había algo que querían de mí. No dije adiós. Caminé directamente hacia mi coche, con la boca llena de sangre y el silencio detrás de mí. Nadie me siguió aquella noche. Dormí en mi camioneta frente a una farmacia CVS abierta las 24 horas, aparcado bajo una luz parpadeante que zumbaba como un mal recuerdo. Miré a través del parabrisas hasta que llegó la mañana y el frío dolor en mi pecho empezó a sentirse permanente. 3 semanas después, empaqué 2 bolsas de lona y dejé Charleston para siempre. Houston no era el plan, simplemente fue el primer lugar donde encontré un alquiler barato y un anuncio en Craigslist buscando ayuda en un almacén. Acepté, dormí en un colchón en el suelo de un estudio tan pequeño que tenía que mover el cubo de basura para abrir la nevera. Nadie me conocía allí, y esa era la idea. Durante los 2 primeros años no hablé de mi familia, ni una sola vez, ni con compañeros de trabajo ni con el vecino que siempre preguntaba si estaba bien. Mantuve la cabeza baja, acepté cada turno extra que me ofrecían y traté de no pensar en cumpleaños, en acción de gracias o en luces de Navidad. Pero las cosas enterradas solo permanecen ocultas hasta cierto punto. En el tercer año terminé en urgencias, el día de mi cumpleaños número 34. Me desmayé por deshidratación, insolación, después de cargar camiones toda la tarde bajo el sol. Cuando desperté, la enfermera me preguntó si alguien vendría a recogerme. Dije que no, aseguré que llamaría a alguien, pero no lo hice. Caminé a casa desde aquel hospital con una receta en un bolsillo y una derivación a terapia en el otro. Nunca utilicé ninguna. No estaba enfadado todavía, solo vacío. Eso llegó más tarde. Para el 5.º año, el silencio no solo dolía, empezó a sentirse personal. Caleb nunca se puso en contacto, ni siquiera después de mi mudanza, ni siquiera cuando publiqué en Facebook que había estado en el hospital. Solo un me gusta de alguien que ni siquiera conocía. Fue entonces cuando escribí la carta. No escribí para discutir, no escribí para revivir aquella noche. Solo dije que lo extrañaba, que esperaba que pudiéramos hablar, tal vez no de inmediato, tal vez no cara a cara, solo algo. Lo envié a su dirección en Charleston, sin remitente, únicamente con su nombre. Tardé 3 semanas en recibir una respuesta, pero no era la letra de Caleb en el sobre, era la de Venus. Dentro había una carta mecanografiada, fría, precisa, clínica. Comenzaba diciendo: Cal, tu incapacidad para asumir la responsabilidad por el dolor que has causado a esta familia es agotadora. Hablaba de mi supuesto patrón de victimismo, de cómo drenaba a la gente emocionalmente, de cómo Caleb había seguido adelante con su vida. Había una línea que recuerdo palabra por palabra: nunca fuiste apartado, simplemente no podías afrontar las consecuencias de tu propio egoísmo. La leí 2 veces, luego una tercera. Al final, no había ninguna firma de Caleb, solo la de ella. Había interceptado mi carta. Él nunca llegó a verla. Ese fue el momento en que comprendí que podía gritar al vacío eternamente y nadie vendría a sacarme de allí. Me quedé mirando aquella carta durante horas, analizando la manera en que ella enmarcaba todo, como si yo fuera un parásito del que por fin se habían librado. Traté de convencerme de que quizá estaba protegiéndolo, de que tal vez él realmente no se había preocupado lo suficiente como para preguntar, pero en el fondo lo sabía. Esa noche me paré en el balcón de mi apartamento, en el 5.º piso, frente al estacionamiento de un supermercado, y rompí la carta en pedazos. Dejé que el viento se los llevara, como si nunca hubieran sido escritos. Luego volví adentro, encendí mi portátil y empecé a buscar cursos nocturnos, contabilidad, negocios, cualquier cosa. No sabía qué iba a hacer, pero tenía clara una cosa: había terminado de ser el hombre que esperaba permiso para sanar. Ellos querían silencio, y lo tendrían, pero no de la manera en que creían. Porque el silencio no siempre significa paz, a veces significa permiso. Permiso para construir algo sin ellos, permiso para crecer sin su bendición, permiso para tomar cada gramo de aquel dolor y convertirlo en combustible. Así que dejé de hacer preguntas, dejé de esperar y decidí que, si iba a estar solo, al menos sería poderoso. No lo anuncié, no publiqué una cita en las redes sociales ni compré una libreta con la palabra Hassel en la portada. Simplemente me puse a trabajar. El día después de destrozar la carta de Venus, abrí un viejo portátil que alguien me había vendido por $20. Resoplaba más fuerte que el aire acondicionado de mi apartamento, pero encendía, y eso era suficiente. Comencé a ver videos en YouTube sobre programación, JavaScript, Python, lo que fuera. Todo parecía lo bastante complicado como para espantar a cualquiera.
Entonces empecé desde cero, una y otra vez. Fallaba en cada ejercicio al principio, no lograba que un botón hiciera lo que debía, no entendía cómo funcionaban los bucles. Pero la frustración me sabía mejor que el silencio. Cargaba camiones en el almacén hasta las 3 de la madrugada, luego dormía unas horas, me levantaba y volvía a la pantalla. No tenía novia, ni planes de fin de semana, ni distracciones, solo aquella voz en mi cabeza, la de ella, repitiendo, nunca construirás nada por ti mismo. Esa voz me perseguía como una sombra, cada vez que pensaba en rendirme, la escuchaba. Cuando por fin logré ejecutar mi primer programa de Hello World, susurré, toma eso, Venus. 2 años después ya había creado algo decente, una aplicación sencilla para programar turnos de inventario, pensada para pequeños almacenes como en el que yo trabajaba. Se la mostré a mi jefe, miró la pantalla, se rascó la barba y dijo, ¿construiste esto tú solo? Esa palabra, solo. Asentí. Una semana más tarde, su cuñado, un tipo de informática, lo envió a una empresa local que desarrollaba software logístico. Me pidieron una reunión. Me presenté con un saco de segunda mano, nervioso, sudando a través de la camiseta interior. El entrevistador parecía no haber dormido en 3 días. Revisó mi demo en silencio, luego me miró y dijo, eres tosco, pero eres real. Podemos trabajar con eso. Fue la primera vez en mi vida adulta que alguien, fuera de una cajera de supermercado, me llamó valioso. Me contrataron como junior, salario base, pero no me importó. Recuerdo haberme sentado en aquel coche barato, en su estacionamiento, sujetando el volante con ambas manos y susurrando, lo lograste, hombre, lo lograste. 6 meses después me ascendieron a tiempo completo. Dejé de cargar camiones, compré un escritorio de verdad, pagué mi último préstamo rápido. Aún así, no llamé a mi hermano. El éxito no llena el vacío, solo cambia su forma. La primavera siguiente, mi empresa me envió a una conferencia tecnológica en Austin. Casi no voy, no tenía ni una sola camisa sin manchas. Pero mi gerente insistió, es buena exposición, da la mano a gente, aprovecha la comida gratis. Así que fui. Caminar por aquel recinto fue como entrar en otro planeta, puestos brillantes, gente con títulos rimbombantes, jóvenes directores ejecutivos repartiendo tarjetas como caramelos. Y de pronto alguien gritó mi nombre, Kao. Me di la vuelta, convencido de que era un error. No lo era. Era Dante Marshall. Habíamos ido juntos a la secundaria, se sentaba detrás de mí en la clase de informática, siempre pidiéndome que arreglara su inicio de sesión. No lo veía desde hacía casi 15 años. Dante, dije parpadeando. Mira quién eres. Sonrió, mira quién eres tú. Nunca pensé que te vería en un sitio como este. Terminamos tomando un café en una esquina del recinto, lejos del ruido. Resulta que Dante se había metido en el capital de riesgo, había cofundado varias startups y estaba buscando talento para un nuevo proyecto enfocado en inteligencia artificial. Charlamos durante 1 hora, le conté un poco sobre mi aplicación, sobre la empresa, no todo, solo lo suficiente. Entonces se inclinó hacia mí y dijo, ¿sabes? En la secundaria siempre pensé que eras demasiado inteligente para quedarte atrapado en ese pueblo. Sonreí, sin responder. Y luego añadió, estamos construyendo algo. Está en una fase temprana. Necesitamos a alguien que entienda de código, pero que también entienda del dolor, de la vida real, no solo de algoritmos. Eso me hizo incorporarme. Mira, dijo él, tengo tipos con MBAs haciendo fila por esto, me dijo, pero ninguno de ellos ha recibido un puñetazo de su propia familia, ninguno ha dormido en su coche. Tú sí. Eso significa que pensarás de otra manera. Aquello me golpeó más fuerte que cualquier oferta de trabajo. Aún así, dudé. Le respondí que lo pensaría. Esa noche, de vuelta en el hotel, me quedé en la oscuridad, reflexionando sobre todo lo que había vivido, sobre Charleston, sobre Caleb, sobre el golpe, sobre Venus y su carta helada. Nunca construirás nada por ti mismo. Abrí el portátil y me quedé mirando una pantalla en blanco. Entonces empecé a escribir un plan. Estaba en una videollamada, presentando nuestra nueva función a un grupo de inversores de Singapur, cuando mi asistente llamó suavemente y deslizó su teléfono frente a mí. En la pantalla solo aparecía un nombre, Chloe Jacobs, podcast confirmado para las 2 de la tarde, asentí y seguí, pero en el fondo de mi mente escuché ese clic, ese instante mínimo en que la vida cambia y no lo comprendes hasta más tarde.
La entrevista debía ser ligera, una charla casual sobre cómo un antiguo trabajador de almacén construyó una herramienta de logística con IA en un apartamento de una sola habitación. Pero en algún punto, entre la cuarta y la quinta pregunta, ella dijo, ¿alguna vez desearías que tu familia hubiera estado más involucrada en tu ascenso? Hice una pausa, pensé en esquivarla, pero la garganta se me cerró y lo que salió no estaba planeado. A veces la familia no es quien te crió, es quien te respetó. Ella parpadeó, anotó algo en su libreta y siguió adelante. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada explotó. Había olvidado la velocidad con la que se mueve Internet cuando percibe algo crudo. Esa frase fue recortada, compartida, publicada en Reels, citada en TikTok, convertida en mercancía. Alguien incluso me envió la foto de una taza que decía, el respeto es más fuerte que la sangre, Keltarral. Se sentía irreal. Vivía ahora en un rascacielos, despertando cada día con la vista de la costa de San Diego, encimeras de mármol, luces inteligentes, todo aquello que alguna vez creí que solo existía en televisión. Y aún así, la mayoría de las noches cocinaba de la misma manera, huevos y tostadas, de pie junto a la estufa, igual que cuando me cortaban la electricidad. El dinero no me había cambiado, pero el silencio sí. El silencio me había vuelto más agudo. No salía de fiesta, no presumía nada. Mi satisfacción llegaba en silencio, viendo crecer los números, escuchando las opiniones de los clientes, observando a los empleados creer en lo que había construido. Y entonces sucedió, un martes por la noche, tarde. Acababa de revisar las actualizaciones del equipo de producto, me serví un vaso de agua y mi teléfono vibró una vez. Número desconocido. Estaba a punto de ignorarlo hasta que vi el mensaje, tu hermano no está muy bien últimamente. Sin saludo, sin nombre, sin contexto. Solo eso. Lo observé con el pulgar suspendido. 9 años sin una llamada, sin una tarjeta, ni siquiera un ¿cómo estás? Revisé el hilo, nada más. Verifiqué el número, código de área de otro estado, no guardado, pero lo reconocí, aquella forma cortante, esa calidez distante. Era mi madre. Me senté. El corazón no corría, solo se hundía como una piedra que cae en aguas profundas. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y salí al balcón, dejé que la brisa me azotara el rostro. Las luces de la ciudad titilaban abajo. En algún lugar, alguien cegaramente reía, bailaba, vivía sin peso. No podía saber si el mensaje era preocupación, culpa o un anzuelo. Y eso era lo que me carcomía. ¿Qué querían? ¿Caleb estaba muriendo, deprimido, arruinado? ¿O simplemente habían visto mi nombre en tendencia y decidieron que era el momento de arrastrarme de nuevo? Una parte de mí quería reír, otra quería gritar, pero sobre todo permanecía allí, dejando que el silencio se extendiera hasta sonar más alto que cualquier estruendo que hubiera escuchado. Porque cuando el silencio finalmente se rompe, no susurra, resuena. Durante mucho tiempo me entrené para olvidar al niño que fui, aquel que admiraba a Caleb, que se aferraba a cada palabra de mi madre, que solo quería que estuvieran orgullosos. Pero en ese instante comprendí algo que no quería admitir, aún lo deseaba. Aún quería saber que me veían, no solo en una pantalla, no solo cuando era útil, sino como hijo, como hermano. Me senté en el borde del balcón, codo sobre las rodillas, mirando al océano, y me pregunté en voz alta, con una voz que apenas reconocía, ¿sigo siendo el niño que solo quería que me amaran? Y después, envié únicamente 10 palabras, sin puntuación, sin calidez. Deslicé el teléfono en un cajón y seguí con mi día, como si nada hubiera cambiado, pero algo sí había cambiado. Esa noche apenas dormí, no por arrepentimiento, sino por fricción, por algo que quedaba suelto, como una ventana entreabierta durante una tormenta. Me repetí que ya estaba hecho. Una respuesta, nada más. Ninguna puerta abierta, ningún perdón concedido. 3 días después, un golpe en la puerta. Estaba en la cocina haciendo café, la luz del sol de la tarde trazaba líneas afiladas sobre el azulejo. No esperaba a nadie. La mayoría debía pasar por el portero, el código del ascensor, la recepción. Quien fuera, había tenido ayuda para subir. Abrí la puerta. Allí estaban, Caleb y Venus, de pie como si les correspondiera estar allí. Él sonrió, como si nos hubiéramos visto el fin de semana anterior. Hermano pequeño, dijo, con los brazos abiertos, como una broma. ¿Me vas a dejar con la mano extendida? No me moví. Venus se adelantó, con ojos brillantes, impecable, con el mismo tono de lápiz labial que recordaba de hace 9 años. Cal,
wow, realmente has hecho algo de ti mismo. Este lugar es impresionante. Permanecí en silencio, dejando que esa quietud se estirara entre nosotros como alambre de púas. Esperaron una invitación para entrar. No la di. Caleb, siempre el actor, se rió y entró como si la casa fuera suya. Venus lo siguió, sus tacones repiqueteando suavemente contra el suelo. Cerré la puerta más despacio de lo que debería. Él dio una vuelta por la sala abierta, ojos en todas partes, las ventanas, los muebles, el arte al que yo apenas ya prestaba atención. Esta vista, dijo moviendo la cabeza, hombre, ¿quién lo hubiera imaginado? No respondí. Me apoyé contra la encimera de la cocina, brazos cruzados. ¿Qué hacen aquí? Venus tomó la delantera, como siempre, estábamos por la zona, necesitábamos un pequeño cambio de aires y pensamos que ya era hora de pasar a verte. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no? ¿De verdad? Pregunté. Caleb se giró, vamos, hombre, no seas así. La familia es la familia. Casi me reí. Casi. Se dejó caer en el sofá como si aquel fuera su lugar, como si nunca me hubiera golpeado, como si no hubiera visto mi sangre en la acera y se hubiera marchado. Sentí como se acumulaba algo en mi pecho, no ira, aún no, solo presión. Venus se acomodó en el reposabrazos, toda gracia y cálculo. Las cosas han estado un poco apretadas últimamente, dijo alargando las palabras, nada dramático, ya sabes cómo está la economía. No respondí, me limité a observar el movimiento de sus labios, el balanceo de sus pendientes. Ella sonrió de todos modos. Estábamos pensando que tienes este espacio tan grande, mucho más de lo que necesita una sola persona. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos unas semanas. Nada permanente, solo un lugar suave donde aterrizar. Una pausa medida, envuelta en la palabra familia. Esa palabra otra vez. Los miré, primero a ella y luego a él. Caleb se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, mira, sé que tenemos historia, pero la sangre cuenta, ¿no? Y en ese instante lo vi con claridad, como cristal, no habían venido a disculparse, no habían venido a reconectar. Habían venido porque necesitaban algo. Eso era lo único que yo había sido para ellos, un plan de respaldo. Detrás, en la repisa del pasillo, estaba una foto que nunca quité, la vieja barbacoa familiar, yo, Caleb y papá antes del derrame cerebral. Caleb la había tirado una vez, llamándola basura. Yo la encontré rota en una caja y decidí conservarla. Nunca reparé el marco, lo dejé quebrado a propósito. Ahora me acerqué y la levanté. Ellos me miraban. ¿Recuerdas esto? Caleb sonrió, sí, buenos tiempos. Asentí, la tiraste, dijiste que era basura. Él se removió, ¿lo hice? No lo recuerdo. Claro que no lo recordaba. Venus carraspeó, no intentamos remover nada, solo queremos avanzar juntos. Coloqué la foto boca abajo esta vez y me giré, necesito tiempo para pensarlo. Venus se puso de pie, por supuesto, lo entendemos totalmente. Solo unas semanas, Cal, sin presión. Caleb se encaminó a la puerta, dándome una palmadita en el hombro, es bueno verte, hermano. De verdad. No me moví, no asentí, no me despedí. Solo cerré la puerta tras ellos, la aseguré y me quedé allí, con la espalda contra la madera. El apartamento se sentía más frío, más callado, pero no vacío. Habían venido desde lejos para fingir que el pasado nunca sucedió, para pedirme una parte del presente que nunca ayudaron a construir. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, solo expectativa. Miré por la ventana, hacia la calle donde esperaba su Uber, y ya conocía mi respuesta. Sin embargo, les dije que lo pensaría. Pero ya conocía mi respuesta. Esa noche me senté en el balcón con una copa, acompañado de las olas, mi verdadera familia ahora, y dejé que la brisa fresca me recordara que había levantado todo esto ladrillo a ladrillo, solo. No le debía nada a nadie. Creí que ahí acabaría todo. Pero a la mañana siguiente, poco después de las 10, abrí la puerta de entrada y me encontré con una montaña de cajas. Justo detrás, Caleb y Venus sonreían como si hubieran llegado temprano a una fiesta a la que nunca los invité. Esperamos que esté bien, dijo Caleb, cargando una bolsa sobre el hombro. Pensamos que sería más fácil instalarnos directamente. Dijiste que lo estabas pensando, así que... Venus levantó un electrodoméstico envuelto en toallas. ¿Dónde quieres la freidora de aire? No hablé, no de inmediato. Necesitaba del silencio para contener lo que subía en mí.
Pero ellos tomaron ese silencio como permiso, como siempre habían hecho. Caleb pasó a mi lado con un gruñido, dejando caer su bolso justo dentro. Venus lo siguió, colocando la freidora en mi encimera como si le perteneciera. Echó un vistazo alrededor como una agente inmobiliaria. Este espacio se siente muy tú. Minimalista, definido, muy limpio. Yo me quedé en el umbral, la mano aún en el pomo de la puerta, y por un instante estúpido pensé que quizá todo era una prueba, que se darían la vuelta, reirían, dirían era broma y se irían. Pero en cambio, Venus abrió una caja, sacó un cojín y preguntó, ¿qué habitación tiene mejor luz por la mañana? Caleb suele tener migrañas por la tarde. En cuestión de horas ya se habían repartido en las 2 habitaciones de invitados, su maquillaje en el lavabo, sus calcetines en la lavandería, mi casa volviéndose lentamente no mía. Era como ver crecer moho. Tocaban cosas que no debían tocar, ajustaban el termostato, reacomodaban las mantas, dejaban bolsas de la compra en la isla sin pedir. Y luego, durante el almuerzo, Venus miró mi batido de proteínas. ¿Sigues con tu combustible limpio? Un poco de comida de verdad no te mataría. Caleb rió, como si fuera chistosa. Esa tarde cené solo en el balcón. No necesitaba compañía, necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Porque nada de aquello era coincidencia. No estaban de paso, se estaban instalando. La mañana siguiente, Venus estaba en la cocina, llevando una de mis sudaderas, removiendo café como si la cafetera fuera suya. Buenos días, dijo demasiado alegre. Abrí la nevera. Uno de mis recipientes de comida preparada estaba abierto, a medio comer, sin nota. Caleb entró sin camiseta, rascándose el estómago. Hombre, esa cama es firme pero buena. Podría dormir días enteros. Preferiría que no lo hicieras, murmuré. No me oyó, o fingió no oír. Se acomodaban como la niebla, imposible de atrapar, pero siempre presentes. Para el tercer día, mi paciencia se había vuelto tan delgada como el papel. Mantuve mis rutinas férreas. Trabajaba en mi estudio con la puerta cerrada. Salía al gimnasio sin despedirme. Comí en silencio, apenas reconociendo a los 2 fantasmas que ahora rondaban mi espacio. Pero llegó la cena. Estábamos sentados alrededor de la isla de la cocina. Había pedido comida tailandesa, suficiente para 3, aunque no estaba seguro de por qué. Venus empujaba un trozo de tofu por su plato, hasta que dijo, como si hablara consigo misma, algunas personas olvidan quién las ayudó a criarse, quién mantuvo las luces encendidas cuando estaban demasiado ocupadas soñando. Me detuve a mitad de un bocado, levanté la vista. Sus ojos no se apartaban de la comida. Respiré y sonreí, delgado, tenso. Bueno, dije en voz baja, algunas personas confunden el silencio con consentimiento, pero no todos olvidan. Ella me sostuvo la mirada, su sonrisa tembló. Caleb no dijo nada, siguió masticando, fingiendo no notar la tensión que se espesaba como cemento húmedo entre nosotros. Esa noche caminé por el pasillo antes de dormir. Me detuve frente a la habitación donde dormían, la puerta entreabierta, las luces encendidas. Pude escuchar a Venus riendo suavemente de algo que Caleb había dicho, como si esto fuera unas vacaciones. Seguí hasta la estantería. Me detuve frente a la foto enmarcada, aún rota, aún mía. Permanecí allí mucho rato, mirándola. Entonces lo entendí, no eran familia, eran ocupas. Y si no se marchaban por su cuenta, yo lo sacaría en mis términos. Al día siguiente revisé la escritura de mi casa, solo para recordarme que aquello era mío, cada centímetro. Luego imprimí 2 copias de un acuerdo para huéspedes. Me senté en la isla de la cocina y esperé. Ellos entraron alrededor del mediodía, Caleb bostezando, Venus con el teléfono en la mano. Buenos días, dijo, como si fuéramos compañeros de piso, como si el pasado no existiera. Deslicé los documentos por la encimera sin pronunciar palabra. Caleb arqueó una ceja, tomó uno. ¿Qué es esto?, preguntó intentando reír, aunque había un temblor en su voz, como si ya lo supiera. Mantuve el tono plano, son invitados. Aquí se detalla lo que significa. Venus levantó la vista, su sonrisa se quebró. Caleb hojeó la primera página. Hermano, vamos, ¿en serio? ¿Papel legal? No respondí, solo lo miré. Pasó a la segunda página. ¿Contrataste a un abogado para esto? Sí. Venus rodeó la isla, tomó la segunda copia. Su silencio se prolongó demasiado. Ninguna alteración a la propiedad. Ningún invitado sin permiso. Los espacios compartidos permanecen bajo discreción del propietario.
Lo leyó como si probara algo amargo. Estancia máxima de 30 días. Lo dejó caer con fuerza. Vaya, murmuró, ¿de verdad crees que esto te hace mejor que nosotros? No, respondí. Me hace claro. Caleb negó con la cabeza, bufando, esto es frío, hombre. Lo miré y dejé que el silencio se alargara. No se trata de frialdad, dije. Se trata de respeto. Venus se inclinó hacia mí, brazos cruzados, la voz más afilada, ¿sabes? Caminas por aquí como si fueras un rey hecho a sí mismo, pero ni siquiera recuerdas quién te alimentó cuando tenías 15 años, quién pagó tu pasaje de autobús cuando estabas sin un centavo. Lo recuerdo todo, contesté. Por eso esto no es un favor, es una línea. Caleb intentó calmar, somos familia, las familias no hacen este tipo de cosas. Las familias no se mudan a tu casa sin pedirlo, repliqué. No tuvo respuesta. Pero Venus sí se quebró, ¿crees que estás por encima de nosotros? Siseó. Ni siquiera sabes lo que él ha hecho por esta familia. Caleb giró la cabeza de golpe, Venus, no. Ella ya había cruzado la línea. No, gritó. ¿Quiere verdad? Démosela entonces. Su voz se rompió, afilada como vidrio contra el azulejo, él perdió nuestra casa, Cal. Toda. La sala quedó inmóvil. Caleb parecía como si le hubieran vaciado el aire de un puñetazo. Venus siguió, ahora amarga, desmoronándose, blackjack, apuestas deportivas, préstamos. Le rogué que parara, pero no importó. Seguía persiguiéndolo, como si la siguiente mano fuera a arreglarlo todo. Señaló hacia el techo. Por eso estamos aquí, no porque te extrañáramos, sino porque no teníamos a dónde más ir. Caleb no lo negó. Solo se quedó allí, mirando al vacío. Me recliné en la silla y sentí algo cambiar en mí. No era compasión, ni ira. Era control. Por primera vez en años no me sentía el hermano pequeño limpiando los desastres de otro. Me sentía firme, enraizado. Venus se secó los ojos, no lloraba de verdad, solo estaba acorralada. ¿Quieres que firmemos tu precioso papelito?, escupió. Bien. Agarró un bolígrafo del mostrador, garabateó su nombre en la parte inferior y lo empujó hacia Caleb. Él vaciló, pero firmó, no porque quisiera, sino porque no tenía elección. Cuando se fueron de la cocina, me levanté, fui a la estantería, aparté una pila de revistas de tecnología. La foto seguía allí, rota, visible. No la arreglé. Solo hice espacio junto a ella y coloqué los documentos firmados a su lado. Dejé que permanecieran juntos, un pasado quebrado y un límite trazado. Y aunque habían firmado, la mirada en sus ojos decía otra cosa, esto no ha terminado. Y yo les creí. 3 días pasaron, quietos, tensos. Se mantenían a distancia, en apariencia educados, pero cada gesto se sentía ensayado. Venus empezó a maquillarse más dentro de la casa. Caleb silbaba al pasar frente a mi oficina, como esforzándose demasiado por parecer relajado. Una noche cocinaron una gran cena, diciendo que intentaban enmendar las cosas. No probé la comida. Más tarde, esa noche, el trueno retumbó desde la costa. El viento aullaba entre las rendijas de las ventanas, sacudiendo los cristales como si toda la casa fuera a desmoronarse. Alrededor de las 2 de la madrugada me despertó el zumbido del teléfono. Pensé al principio que era una alerta de emergencia, un aviso de tormenta quizá, pero no era eso. Era peor. Docenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, correos. Luego empezaron a aparecer más rápido de lo que podía abrirlos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Es real esto? Ese video de ti gritándole a una mujer está en tendencia. Cal, ¿estás bien? Parpadeé frente a la pantalla. Las palabras no tenían sentido. Entonces vi el video, era entrecortado, con mala iluminación, claramente grabado desde una cámara de seguridad. Mis propias cámaras de seguridad. Habían usado mis propias grabaciones. En el clip aparecía de pie en la cocina, con los brazos levantados, no en señal de ira, sino a mitad de una explicación. Hablaba con firmeza, sí, pero no gritaba. En la edición, sin embargo, sonaba como si estuviera gritando. Le habían añadido un audio de una mujer llorando, un llanto falso, hueco, lo justo para crear ambiente. La voz sonaba como la de Venus. Incluso difuminaron su rostro, como si fuera un documental de crímenes en televisión. El pie de foto decía, fundador multimillonario de tecnología captado en cámara en disputa doméstica.
Para las 3 de la madrugada, el video ya tenía 2 millones de visualizaciones. El cuerpo se me quedó helado. Permanecí inmóvil mucho rato, el teléfono en la mano, la mente en blanco. No era rabia, ni pánico. Era la lenta realización de que este era su movimiento. No podían entrar por la puerta principal, así que intentaban prender fuego a la casa. Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en considerar, era que yo había aprendido algunas cosas después de aquel robo en mi oficina el año pasado. La paranoia puede ser fea, pero también puede ser inteligente. Me levanté, crucé la casa a oscuras, la tormenta afuera cubría el sonido de mis pasos. Caleb y Venus aún dormían. No miré su habitación. En lugar de eso fui a mi estudio, abrí el cajón. Dentro, un disco duro negro, pequeño, sin marcas. Lo conecté a mi ordenador de escritorio. Allí estaba todo, las grabaciones limpias, sin cortes, en bruto. Cada habitación, cada palabra, el audio original. Nada de gritos, nada de llanto. Solo un hombre cansado poniendo límites en su propia casa. Y entonces lo encontré, una semana antes, en la habitación de invitados. Venus caminando de un lado a otro, Caleb desplomado en la esquina. Su voz era tajante, si lo editamos bien, a nadie le importará que sea falso. Solo necesitamos que parezca enojado, eso es todo, Caleb. Él nos demandará, Venus. Es demasiado blando, no contraatacará. Guardé el clip, añadí marcas de tiempo, etiqueté cada archivo. Luego llamé a mi abogado. Para las 5 de la mañana, los originales ya habían sido enviados a equipos legales, contactos en los medios y a mi publicista. Para las 6, los titulares empezaron a cambiar, falsa acusación de abuso se vuelve en contra. Baña aporta grabaciones de seguridad. Intento de extorsión captado en cámara. Los comentarios se multiplicaron, intentaron arruinarlo, él jugó con inteligencia. Siempre documenta, siempre protegente. Respeto a los que no se inmutan. A las 9, Caleb y Venus seguían sin salir de su habitación. No llamé a la puerta. Me senté en la sala, café en mano, observando cómo las olas golpeaban la costa. El teléfono vibró otra vez. Un número desconocido, pero yo sabía quién era. Solo una línea, no quisimos que llegara tan lejos. No contesté. Hay una diferencia entre cometer un error y derramar sangre a propósito. Y cuando alguien intenta arrebatarte todo, tu trabajo, tu reputación, tu dignidad, no hay vuelta atrás a las disculpas en la mesa del desayuno. Me levanté, caminé por el pasillo, pasé junto al marco de la foto. Seguía roto, seguía allí, dejado deliberadamente, como una cicatriz que no necesita cubrirse, solo reconocerse. No lo toqué. Y así, su silencio fue más ruidoso que cualquier disculpa. Y después de que el polvo se asentó, no fue ruido lo que llenó la casa. Fue algo mucho más pesado. Quietud. No la que duele, no el silencio de la espera. Esto era distinto. Esto estaba terminado. Caleb y Venus no se despidieron. Ninguna nota, ninguna llamada. Simplemente desaparecieron. Una mañana desperté, hice café como de costumbre y noté que su puerta estaba abierta. La cama deshecha, algunos cajones a medio abrir. La freidora de aire seguía allí, pero todo lo demás se había ido. Incluso dejaron un frasco a medio usar del perfume de Venus en la encimera. Ese aroma dulce, artificial, se quedó flotando demasiado tiempo. Al mediodía, los blogs de chismes ya habían pasado a otra cosa. Sus cuentas en redes sociales guardaron silencio. El perfil de Caleb desapareció por completo. Venus publicó algo dramático 2 días después, una foto de un cielo tormentoso con la leyenda, la familia es desordenada, pero el amor permanece. No reaccioné, no lo compartí, no envié mensajes. No quedaba nada que rescatar. Esa tarde salí a caminar cuesta abajo, pasando por los buzones, solo para sentir la brisa. Cuando regresé, la casa se veía distinta, no porque algo hubiera cambiado, sino porque algo en mí sí lo había hecho. Caminé por el pasillo lentamente, con las yemas de los dedos rozando la pared. La casa seguía siendo demasiado grande para un solo hombre, pero ya no se sentía vacía, solo en paz. En el vestíbulo seguía colgado aquel mismo marco agrietado, donde siempre había estado. Me detuve frente a él. El vidrio seguía partido, una cicatriz diagonal atravesando el rostro de mi yo más joven. La grieta atrapaba la luz lo justo para brillar. Podría haberla reparado meses atrás, pero no lo hice, y aún no lo haría. Se queda.
Esa noche abrí un sobre que llevaba semanas sobre mi escritorio. Lo había evitado, posponiéndolo una y otra vez. Era la confirmación de que la beca que había presentado en nombre de mamá había sido aprobada, $100,000 destinados a un programa local de alfabetización para madres solteras que intentaban obtener su GED. A ella le habría gustado. Solía decir, no solo hagas crecer dinero, haz crecer algo que haga crecer a las personas. Me quedé sentado con eso un rato, leí la carta 2 veces, la doblé con cuidado y la puse junto a la foto. Más tarde, esa misma semana, organicé una cena. Nada grande, nada ostentoso, 6 personas alrededor de mi mesa, pasando bandejas de verduras asadas, sirviendo vino, riendo demasiado fuerte. Estaba Mark, el pasante al que una vez mentoreé y que ahora dirige su propia organización sin fines de lucro. Contó una historia a mitad de la comida, algo que yo había olvidado hacía tiempo. ¿Recuerdas aquella vez que iba a renunciar, justo después de que mi padre falleció?, dijo, dejando el tenedor a un lado. Entré a tu oficina convencido de que iba a ser despedido, y en cambio me diste 2 semanas pagadas y me dijiste que me pusiera en orden conmigo mismo. Lo miré, sonrió. Eso me salvó, de verdad. La mesa quedó en silencio un instante. Luego alguien cambió de tema, hablaron de política, de alguna nueva versión de película. Pero yo ya no estaba en esa habitación. Estaba más adentro, porque en ese momento me golpeó la certeza, esa era la familia que yo había elegido. No unida por la sangre, sino por la presencia, por la lealtad, por estar allí cuando importaba. Y era suficiente. Después de la cena, la gente se quedó un rato más, rellenó copas, discutió sobre música vieja, intercambió sillas. Cuando por fin se fueron, cerca de la medianoche, los acompañé a la puerta uno por uno. Luego recogí lentamente, sin prisa. Me serví una última copa de vino, apagué las luces de la cocina y me quedé en la ventana principal. Afuera, el océano estaba inquieto, pero no enfadado, la marea rompía en un ritmo suave y constante, casi como una respiración. Permanecí allí un rato. La casa, detrás de mí, ya no se sentía como una fortaleza, se sentía como un lugar que había ganado, ladrillo a ladrillo, cicatriz tras cicatriz. Di un sorbo de vino y susurré, no para nadie, solo para el aire frente a mí, creyeron que podían romperme, pero lo único que hicieron fue ayudarme a construir muros que nunca podrán cruzar otra vez. Eché una última mirada hacia el pasillo, donde aún colgaba la foto torcida, el vidrio agrietado, la memoria intacta, sin editar. Luego me aparté y regresé a la quietud. Algunos finales no necesitan ruido, solo el sonido de una puerta que por fin se cierra, y permanece cerrada. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.